Ella era una niña sana, nunca se enfermaba. Un día empezó con dolores de cabeza. Anduvimos en varios doctores y pues nos decían una cosa, otra, así 15 días, hermanos. Llegamos con una pediatra y nos dijo, le puso una inyección para que ya no tuviera los dolores y me dijo, llévesela a un hospital porque su niña ya trae hidrocefalia. Yo no me daba cuenta, hermanos, porque pues ya no podía ni peinarla porque siempre le dolía su cabeza. No me daba cuenta que su cabeza le estaba creciendo a partir de esos dolores. Llegamos al hospital de Legaria. No le querían hacer la tomografía que habían indicado porque la niña traía un efecto de un medicamento. Estuve ahí hasta las 8 de la noche. Y ya dice el doctor, pues vamos a hacer una radiografía ya para que se vaya, porque yo no me iba. Entonces le hacen la radiografía a mi hija. Y entonces el doctor, cuando vamos pasando por cada lamparita como aquí, él veía la placa y la veía y la veía. Y me dijo, le vamos a hacer una tomografía. Fuimos, le hicieron la tomografía, me llamó a donde estaba el monitor, me dijo, su niña tiene un tumor. Este es un cerebro sano, su niña tiene un tumor en el cerebro. Llévesela a su casa. Ya no hay mucho que hacer porque el tumor ya es muy grande. Llévesela a bien morir a su casa. Yo me desmoroné, hermanos, en una esquina me desmoroné. Le dijo la enfermera que no era la forma como él me estaba tratando. Gracias a que me trató mal, hermanos, él mismo me trasladó al Hospital General de México. Nunca se me va a olvidar el doctor Gordillo. Me trasladó al Hospital de México en una ambulancia, a Lucecita y a mí. Nos llevaron para allá, amaneció, fueron a ver a los neurólogos y nos dijeron, efectivamente, hicieron una resonancia magnética y nos confirmaron lo que nos estaban diciendo, que la niña tenía hidrocefalia y un tumor ya muy avanzado, hermanos. Nos dijeron, hay de dos, o se la lleva a su casa a terminar bien con su familia, o ustedes deciden. Tenemos que hacer dos operaciones. Una para poner una válvula para que por ahí salga todo el agua que tiene de más en su cabeza, y después cuando pase tiempo se va a operar el cerebro. Piénsenlo, porque pues es lo que ustedes decidan. Éramos mi esposo y yo, pues jóvenes, hermanos. Lo platicamos mi esposo y yo, la familia que estaba afuera, y toda mi familia, la familia de mi esposo decía, pues vamos a llevárnosla, llevémosla, ¿para qué la quieres aquí? Ya no hay esperanza. Entonces ya caminamos por los pasillos hacia donde estaba mi niña internada y dijo mi esposo, pues no sé qué fue Dios. Dijo, pues hay que la operen, hay que arriesgarnos a que la operen, dijo mi esposo. Y yo le dije, pues está bien. Hablamos con los neurólogos y dijeron que pues sí, que primero era la operación de la válvula, hermanos. También Dios obró, quien regaló esa válvula que luz trae. Dios obró en un corazón, porque yo no tenía para esa válvula. Y hubo alguien que me la regaló, la compró, es costosa, hermanos. Operaron a Lucecita, le pusieron la válvula. Fue difícil, hermanos, decirle a mi hija que le iban a cortar un poco de cabello por donde iban a abordar ellos la válvula. Pasó una semana y me dijeron, bueno, pues ahora ya viene la operación grande, van a ser 12 horas de operación, pero no le damos esperanzas, porque su niña tiene el 5% de vida. Ese 5% de vida que ella tenga puede quedar mal. No va a oír, no va a ver, no sabemos cómo quede, porque el tumor, hermano, lo tenía mi niña obvio en el cerebro. Entonces, pues ni modo, dijimos, pues ni modo, vamos a arriesgarnos. Entró la niña a la cirugía. Para esto quiero decirles, hermanos, que era miércoles para amanecer Jueves Santo. Iba a ser Semana Santa, hermanos. Jueves,
jueves, viernes, sábado, domingo santo de resurrección de nuestro Padre. Y ni modo, operaron a Lucecita, sale luz de la operación, se va a terapia intensiva. A los 3 días, hermanos, Lucecita quería estar iluminando en terapia intensiva. La sacan porque pues ella quería estar iluminando, era lo que más le gustaba hacer en el hospital que estuvo ahí. Y entonces la pasan a piso. A los otros 3 días me la dan de alta con su cabeza vendada. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque pues es tan pronto. Me la llevo a casa. Lucecita no caminaba de su pie de izquierdo. Yo decía, ni modo, Señor, si no va a caminar con ese piecito, no pasa nada, tú me la estás dejando. Un día, hermanos, me prestaron un cuarto abajo donde Lucecita vivía y yo subía a darle de comer a sus hermanitos. Cuando yo veo, Lucecita iba caminando agarrándose de la pared para ir al baño. Yo me maravillé, ella me dijo, cómprame una pelota porque quiero jugar con mis hermanos. Fui y la pedí prestada también, hermanos. Total que ya pasaron los días y había quedado el 15% de tumor que no pudieron quitarle a mi hija porque estaba muy pegado en la espina de aquí de la columna. Entonces ese 15% trataron con 30 días de radiaciones. Después de las radiaciones vino una radiocirugía, hermanos, donde a Luz la metieron en un aro y fue una radiocirugía que le hicieron a Luz. Después no cedían, ese 15% no cedía, hermanos. Me mandan nos hablan por teléfono porque era candidata a que le hicieran las quimioterapias. Ustedes saben que las quimioterapias son muy caras. Dios obró, hermanos. De toda esa lista de niños que había, a Luz la metieron hasta arriba. Me hablaron por teléfono a casa y nos dijeron, no importa que sea, de verdad, hermanos, 24 de diciembre, la queremos aquí con la niña porque va a iniciar las quimioterapias. Ya habían llevado los de la Casa de la Amistad, hermanos, la quimioterapia que Lucecita le iban a poner. Nos internábamos, hermanos, eran 5 días porque antes a los niños primero los hidrataban para darles la quimioterapia. Vinieron las quimioterapias, nos sacan, iban a hacer 12, nos dejaron hasta la 5ª quimioterapia porque el tumor no cedía, ese pedacito de tumor no cedía, no hacían nada las quimioterapias tampoco. Entonces ya dijeron, pues ni modo, nos mandan con el neurólogo, nos dicen, pues va a ser otra radiocirugía, ni modo. Regresamos a casa, hermanos. Ustedes saben, se le cayó el cabello a Lucecita, estuvo peloncita. Fue muy difícil y triste, hermanos. Lucecita un día soñó, hermanos, y me dice, ¿sabes qué, mamá? Soñé a Dios. Me llevaba por un río, mamá. Nos sentamos y Él me dijo que yo ya estaba sanada. Regresamos después, pasaron los días y fuimos con el neurólogo porque iban a hacer la resonancia para hacer la siguiente radiocirugía. Cuando nos dice el neurólogo que el cerebro de Luz estaba limpio, hermanos. Ya fue cuando nosotros nos dimos cuenta que fue un milagro de Dios, hermanos. Ya Lucecita, ya para terminar de platicarles el testimonio de Lucecita, hermanos, que Dios nunca, es un Dios de milagros, nunca han cesado sus milagros. Todavía Dios, Lucecita le dio su cabello con chinos, hermano. Ella era lacia y le salió su cabello chinito. Ese es el testimonio que puedo traerles hoy, hermanos, a ustedes. Una fe que entiende que el Dios en el cual ha depositado su fe, no hay gigante, no hay problema, no hay tormenta, no hay circunstancia la cual Dios no pueda sobrepasar. No existe, hermanos. ¿Qué es un milagro?
La Real Academia Española lo define como un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Dice el diccionario que un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso. ¿Y usted sabía que para que una palabra entre al diccionario tiene que ser una palabra que es real, que sí existe o sea, cuando un médico ve algo como lo que le sucedió a Lucecita, no hay una palabra y dicen, es un milagro. Es un milagro, no tenemos explicación, no sabemos qué sucedió, es un milagro. Un milagro es un acto sobrenatural de Dios que ocurre más allá de las leyes naturales. Es una manifestación del poder divino de Dios que de lo ordinario puede hacer algo extraordinario. Un milagro es asombroso, hermanos. No nos debemos de sorprender, pero debe de generar maravilla. Debe de generar en nosotros un asombro, porque aunque sabemos que tenemos un Dios de milagros, el escuchar un milagro debe asombrarnos y debe fortalecer nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es uno de los propósitos de los milagros? En Éxodo 14 nos habla de la historia del pueblo de Israel y vamos al versículo 4, o escuche lo que yo voy a leer. Ustedes conocen que Dios libera al pueblo de Israel. Y cuando ellos van en esa salida, fíjese lo que dice el versículo 4, lo dice Dios. Y yo enderezaré endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. ¿Qué hizo Dios? Endureció el corazón. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Cuál era el propósito de Dios de endurecer el corazón de Faraón? Ser glorificado y que los egipcios supieran quién era Dios. Imagínense todo lo que pasó el pueblo de Israel para ser libre, y de repente Dios mismo endurece el corazón de Faraón para que los persiga. ¿No le suena como algo extraño? ¿Será que a veces Dios permite ciertas circunstancias en tu vida para manifestar su poder a través de ti? Dios de manera inexplicable endurece el corazón de Faraón para que persiga a su pueblo. Pero dice Dios mismo en la palabra de manera clara, dice, y seré glorificado y los egipcios sabrán que yo soy Dios. El propósito de que Dios hiciera esto con Faraón era para que su nombre fuera glorificado y otras naciones, en este caso Egipto, supiera quién es Dios. ¿Sabe que lo que le pasó a Lucecita es para que el nombre de Dios sea glorificado y que otros sepan lo que Dios hizo con ella? Esto es algo que no se puede callar. Esto es algo que tiene que contarse a otras personas, porque las personas cuando escuchen este milagro pueden creer en Dios como su Dios todopoderoso. Fíjense, la historia nos dice que cuando el faraón viene con todo su ejército y va persiguiendo a Moisés y al pueblo, dice la Biblia que de repente Moisés se encuentra enfrente del mar rojo y a espaldas de ellos todo el ejército. Es decir, se encontraba entre la espada y la pared. No había salida, no había dónde correr, no había algo que pudiera salvarlos de manera natural. ¿Se ha encontrado así en una situación usted? Entre la espada y la pared, donde ya no saben qué hacer, donde ya no sabe hacia dónde voltear. ¿No le ha pasado a usted? Dice el versículo 21 de capítulo 14 de Éxodo: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar seco y las aguas quedaron divididas. Quiero que noten algo muy interesante. ¿Qué usó Dios para abrir el mar? El viento. Noten que muchos milagros son hechos a través de medios naturales. Porque para que hubiera un milagro, alguien donó aquí con ella.
Fue Dios tocando el corazón, pero fue Dios poniendo eso en el corazón de alguien. A veces Dios hace milagros, pero usa hombres para hacer milagros. A veces Dios usa medios naturales para hacer algo extraordinario. A veces Dios te manda a alguien que va a bendecir tu vida de manera natural, pero el milagro viene del cielo, no viene del hombre. Los milagros y las bendiciones que tú tienes en tu vida no dependen de los hombres, no dependen de tu jefe, no dependen del gobierno. La bendición que tú tienes hoy en tu vida depende de Dios, viene del cielo, viene del Padre, viene del Hijo y viene del Espíritu Santo. Y dice la Biblia entonces que Dios, por medio de este viento recio oriental, se forman las paredes de agua. Esto fue un milagro sin precedentes. Y dice la Biblia que entonces el pueblo pudo pasar en medio del mar. ¿Qué es lo que estás enfrentando tú hoy en tu vida? Un mar que ves imposible de pasar, una situación que ves imposible de que se dé, una debilidad que no has podido vencer, una situación médica, una situación de un problema en la familia, con tu matrimonio, con tus hijos. ¿Cuál es el mar que estás enfrentando el día de hoy? Y que dice, y lo ves y dices, este no se abre, Señor. Pero es que mira, Señor, ¿no estás viendo el mar? ¿No ves el vasto océano interminable? ¿Y sabe qué pasa, hermano? Que nos encontramos en situaciones muchas veces donde no creemos lo que Dios puede hacer. Y es necesario que nuestra fe hoy sea afirmada por medio de los hechos, de los prodigios, de las señales y de los milagros que Dios siga haciendo. Dice el versículo 30: así que Jehová aquel día de Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. ¿Cuál era el propósito del milagro que ellos experimentaron? Que ellos vieran lo que Dios había hecho, pero que ellos también creyeran en el Dios que había hecho ese milagro. Sube un poco el pendejo. Pero no solo eso. En Josué capítulo 2, cuando Josué llega a Jericó, fíjense hasta dónde llegan los milagros. Josué llega a Jericó, dice la Biblia que mandan unos espías, y que estos espías se encuentran con Rahab, la prostituta. Y fíjense lo que dice ella. Josué capítulo 2 versículo 9: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10, importante: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. El milagro del mar llegó a Jericó. Y este mismo milagro produjo temor en el pueblo de Jericó y produjo la victoria que ellos ya la tenían. Sabe que a veces es necesario que usted hable lo que Dios ha hecho con usted, porque a través de eso otros van a poder creer en Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hablamos. ¿Sabe cuál es el problema? Que callamos. ¿Sabe cuál es el problema? Que te olvidaste que Dios restauró tu matrimonio y no nos has hablado a otros matrimonios que Dios restaura matrimonios. Ese es el problema, que nos conformamos con recibir el milagro, pero no compartimos el milagro con alguien que está pasando circunstancias. Si a usted Dios lo sacó del alcohol, pues compártalo a los que tienen un problema que Dios lo sacó del alcohol. Si usted Dios lo sacó de las drogas, pues comparta a otros que Dios lo sacó de las drogas. Si Dios restauró su matrimonio, si Dios restauró su familia, comparta, ya no calle más. No podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros, porque muchos recibimos un milagro y ya lo guardamos en el baúl. Y cae de aquellos que se pierden. En la mañana yo le llamé a un muchacho que iba pasando y le dije: hey, ven,
Yo le grité. Un muchacho que tiene problemas de droga. Le dije, vente. Desayunó y lo atendimos. ¿Sabe que ese muchacho nunca hubiera llegado aquí si no le grito? Tenemos un problema de egoísmo en la iglesia, donde solamente tú recibiste tu milagro, pero no estás haciendo partícipe a los demás del milagro que tú ya recibiste. Nos hemos vuelto egoístas, nos hemos vuelto personalistas e individualistas. No compartimos lo que Dios hizo con nosotros. ¿A cuánto les has gritado? ¡Ey! Mira, Dios sana, mira, Dios restaura, mira, Dios perdona, mira, Dios da nuevos comienzos. Ven a Dios, conoce al Dios, conoce a mi Dios, conoce a aquel que me levantó, aquel que me perdonó, aquel que no le importaron mi pasado, mis fracasos. ¡Hey, ven, ven! Somos egoístas, hermano. Nos hemos conformado con ser receptores de milagros, pero no provocadores de milagros en otros que no conocen. ¿Sabe cómo se fue ese muchacho agradecido? Le dimos palabra, oramos por él y esperamos que esa palabra dé fruto en su corazón y vuelva a Dios. ¿Cuántas personas Dios te pone que le compartas de la palabra y de un milagro? ¿Lo haces? ¿O ya te volviste egoísta para con ellos? Jericó escuchó del milagro del mar y eso les trajo la victoria sobre este lugar. Dice versículo 11 en el capítulo 2: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Quién está diciendo estas palabras? Rahab, la prostituta. Ella, por escuchar lo que Dios hizo, está reconociendo a Dios sobre los cielos y sobre la tierra. Fíjense hasta dónde puede llegar el impacto de escuchar lo que Dios hace en nosotros. ¿Lo has compartido? ¿O ya te quedaste así? Porque ese muchacho es un ejemplo claro de lo que puede hacer cuando uno habla. Yo lo vi pasando por, ¡hey, ven! Y se me queda bien así. ¿Me habla a mí o qué? Ven, pásate para acá, desayuna, ven. ¿Sabe que necesitamos arriesgar? Que necesitamos ser menos tímidos para predicar. Dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Sabe que la palabra violento en el griego es una palabra que denota valentía, que denota una palabra que alguien se atreva a hacer algo más? Que no se conforma con venirse a sentar aquí a la iglesia, recibir la palabra y que el mundo gira a su alrededor. Un violento en el reino de los cielos es el que se atreve a gritarle y decirle a alguien: ven, recibe de Dios, ven, Dios te ama, ven, Dios tiene un propósito para ti. Ese es un violento en el reino de los cielos. Y Dios quiere gente violenta en el sentido de que seamos atrevidos para alcanzar las almas, porque las almas se están perdiendo y tú y yo no estamos haciendo nada. Nos hemos conformado con estar bien nosotros, nos hemos conformado con los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, pero ¿a quién se lo has contado? ¿A quién se lo has dicho? Si Dios te sanó, diles a otros. Si Dios te liberó de la muerte, diles a otros. Si Dios restauró tu matrimonio, diles a otros. Si Dios te libró de adicciones, diles a otros que tienes un Dios para el cual no hay nada imposible. Díselos, cuéntaselos como si fuera el mensaje más importante que el mundo tiene que escuchar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermanos? Lo que yo quiero evitar en esta congregación, que caigamos en un cristianismo light, en un cristianismo que no requiere nada más que venir los domingos. Ese es un cristianismo light que no te implica nada, sacrificio, tiempo. ¿Sabe que para salir afuera necesitamos dinero, recursos?
No somos una iglesia de la prosperidad, pero para salir a volantear se requiere dinero para volantes, para poner pancartas o lonas en la unidad, se requiere dinero, hermanos. Se requieren recursos económicos para extender el reino de los cielos. Cuando uno estaba en el mundo, ¿cuánto le invertías al alcohol, a la droga, a las mujeres, al sexo? ¿Cuánto invertíamos en cosas que a lo mejor ni tenían valor y sentido? Y no hemos aprendido a invertir en el reino de los cielos, el cual es un reino eterno y salva vidas y rescata vidas que van al infierno para llevarlas al cielo. Eso es algo importante. ¿Cuántos matrimonios hay rotos en esta unidad? ¿Cuántas mujeres sufren violencia en esta unidad? Golpeadas, abusadas. ¿Cuántos jóvenes no viven en hogares disfuncionales? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos hemos conformado a un cristianismo muy light, hermano. Pero yo en el nombre de Jesús quiero que nos incomodemos, porque las naciones, la unidad tiene que escuchar que tenemos un Dios que sana, restaura, levanta, perdona, cambia, transforma y da nuevos comienzos. ¿Cuántos dicen amén? En Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, encontramos la historia del ciego Bartimeo. Y en este caso de este milagro, vemos que hay milagros que no van a suceder si alguien no los provoca. Dice entonces, versículo 46, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, Jesús, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Gloria a Dios. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. En este milagro, para que este milagro sucediera, ¿qué fue necesario? Alguien que lo buscara, alguien que lo provocara y alguien que no se rindiera. ¿Cuántas veces nos hemos rendido? Hay milagros que Dios los opera sin ni siquiera nosotros hablar. Hay veces que Dios ya conoce tu necesidad y te abre una puerta, pero hay milagros que tú tienes que buscarlos. Hay milagros que si tú no hablas no van a suceder. Hay milagros que si tú no te mueves no van a pasar. Y tenemos que entender que un elemento necesario para tener un milagro en nuestras vidas es la fe y la determinación, lo que puede provocar un milagro. Milagros de todo tipo. No solamente estoy hablando de sanidades físicas, estoy hablando de que Dios puede obrar de manera milagrosa para operar en diferentes cosas en nuestra vida diaria. Como que alguien perdone a alguien, eso es un milagro. Imagínense, después de una contienda de 10, 15 años, que una persona le nazca buscar a la otra persona y perdonarla. Eso es un milagro interno en el corazón. Como otro milagro que alguien decida seguir a Jesucristo después de rechazarlo tantos años. Eso es un milagro. ¿Cuántas personas conoces tú que anhelas que conozcan a Dios? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas conoces tú que anhelas que ellos vengan a los pies de Cristo y vivan para Cristo? ¿Cuántas? Pero dejaste de orar, te rendiste, dejaste de gritar al cielo: Señor, ten misericordia de mí. Te detuviste cuando te dijeron: ya cállate, eso no va a pasar, no va a suceder. Al ciego le dijeron: ya cállate, Bartimeo, ya quédate quieto. ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo se calla? ¿No recibe qué? ¿Por qué a lo mejor no ha recibido el milagro? ¿Porque qué?
Te callaste, ya no hablaste, ya no expresaste la necesidad que tal vez por años llevas diciéndole a Dios. Y Dios, debemos de entender que tú y yo necesitamos fe para ver los milagros. Hay milagros que no suceden por falta de fe. Hay milagros que no van a suceder porque no es el tiempo de Dios. Porque Dios opera en otro tiempo. Dios no opera conforme a nuestra voluntad. Es algo que usted tiene que entender, que Él no obedece nuestras órdenes. Es su gracia divina la que por su misericordia puede obrar. Pero nosotros no damos órdenes a Dios. ¿Está de acuerdo? Usted no manda a Dios, pero Dios puede ver un corazón que puede provocar que un milagro suceda. ¿Cuántos dicen amén? En esta historia de Bartimeo, lo que desató el milagro, lo que produjo el milagro, fue que Bartimeo no se detuvo para seguirle gritando a aquel que lo podía sanar, que era Jesucristo. Y es necesario que tú y yo hoy reflexionemos sobre aquellas personas en particular que tú anhelas que vengan a Dios, porque Dios puede obrar en su corazón. ¿O acaso habrá una persona que pueda resistirse al poder de Dios para que digas tú, esa persona jamás se va a convertir? ¿Hay alguien que pueda resistir la presencia de Dios? ¿Hay alguien que pueda detener la presencia de Dios, que pueda contener la presencia de Dios? ¿Hay alguien que pueda detener que el Espíritu Santo obre en el corazón de alguien para buscarlo? No hay, pero nos hemos detenido. Nos hemos conformado con ser recipientes de bendiciones, pero no provocadores de bendiciones. Y Dios va a levantar a aquellos que provocan bendiciones, no a aquellos que solamente se dedican a recibir bendiciones. Aquí en el reino de Dios hay dos tipos de personas, hermano. Están los espectadores y están los que hacen algo para el reino de Dios. Un espectador solamente le gusta recibir, pero un provocador se va más allá y busca que Dios, a través de la gracia y misericordia, pueda obrar en ciertas situaciones. Somos llamados a ser no espectadores del reino de Dios, sino a ser colaboradores del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bartimeo recibió un milagro porque no se detuvo. Lucas 8, 43 al 48 nos habla de otro milagro. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer dice en otro evangelio que gastó todo lo que tenía y aún así le iba más mal. ¿No le ha pasado así? Oye, ¿te está yendo peor? Imagínense nada más el contexto. 12 años de flujo de sangre. ¿Sabía que esta mujer era considerada como impura? Dice en el Antiguo Testamento que a veces donde se sentaba tenían que lavar, porque para ellos era impuro. Era una mujer desechada por la sociedad, nadie la quería. Era una mujer que no podía estar entre la multitud, porque si la descubría podría ser apedreada. Una mujer impura representaba algo que era rechazado para la sociedad. Sin embargo, esta mujer hizo algo que pocos se atreven a hacer. Dice ahí en el versículo 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Es decir, fíjense que hay algo muy importante. Aunque Jesús iba dentro de una multitud y todos lo apretujaban, él percibió que de una persona su poder se había manifestado, porque no todos los que buscan milagros los van a obtener, porque no todos tienen la misma fe. Porque si hubiera sido eso, entonces todos los que tocaban a Jesús hubieran sido sanados. Pero no fueron sanados todos, solamente una mujer. Una mujer que se arriesgó a morir. Una mujer que se arriesgó a ser sacada por su problema de sangre, de este flujo que tenía. Y dice Jesús: de mí ha salido poder.
Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo. Imagínense esta escena, hermanos, ¿por qué causa le había tocado? Y como al instante había sido sanada, él le dijo: hija, ¿qué te salvó? Tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay un tipo de fe que requiere riesgo. Hay un tipo de fe que requiere hacer algo más. Dios no te va a poder usar jamás si no tienes una fe de riesgo. Una fe que se atreve a hacer lo que otros no hacen. Una fe que se atreve a hablar cuando otros no hablan. Una fe que se atreve a decir: soy cristiano en medio de las tinieblas. No es fácil. Dios no va a poder usar a alguien que no es capaz de tener una fe arriesgada en medio de una generación perversa. Imagínense usted en su trabajo, 50 empleados, usted es el único cristiano. ¿Le da valor decir que usted es cristiano? ¿Le da valor decir que usted es diferente? ¿Le da valor decir que usted tiene un Dios de milagros? Entonces Dios va a poder usar su vida. Pero hay muchos cristianos que se callan. Hay muchos cristianos que su testimonio da una mala referencia del evangelio. Y Dios no puede usar a alguien que no solamente da un mal testimonio, sino que no se arriesga a hablar de Dios. Muchos tienen este llamado de hablar a las personas, porque hay personas que reconocemos que tienen una facilidad para comunicar la palabra. Hay personas que tienen una facilidad para que la gente llegue y le cuente su problema. Es impresionante. Pero hay personas que aún con todo y ese don que han recibido de parte de Dios, no hablan a otros de Cristo. ¿Cuántas personas han pasado por tu vida que te callaste? ¿Cuántas? A veces nuestra propia familia, compañeros del trabajo. La fe que se arriesga es la fe que puede obtener un milagro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han actuado por fe en alguna vez? Hiciste algo que Dios puso en tu corazón y aunque tenías miedo lo hiciste. Hablarle a alguien da temor. No es fácil. Pero cuando Dios ponga en tu corazón hablarle a alguien, hazlo. Porque el temor no viene de parte de Dios. El temor no es algo que venga de Dios. Dios pone en nosotros el amor y el dominio propio para hacer su voluntad. No tengas temor de hablar de Dios, porque cuando Dios lo pone en el corazón está respaldado por el Rey de Reyes y Señor de Señores para hacerlo con autoridad. Y la persona que te escuche va a recibir el mensaje. Porque ese muchacho que yo le grité se pudo haber ido. Gracias a Dios. ¿Qué hizo que él viniera? ¿Qué hizo que él aceptara la invitación? ¿Fui yo o fue Dios? ¿No creen que Dios quería darle una palabra a ese joven? ¿No creen que a lo mejor esta palabra va a dar un fruto mañana, pasado, y él va a venir a los pies de Cristo? Porque una persona que está en cualquier tipo de adicción está destruido. Tiene problemas en casa, ya no lo aceptan, lo rechazan. Es rechazado por su familia, es rechazado por sus padres, es rechazado por sus amigos. Sufre de problemas de baja autoestima tremenda. Pero hoy recibió una palabra de Dios porque era su día. Era el día que alguien le iba a hablar y él iba a aceptar. A lo mejor pudo haber sido otra persona, pero Dios tenía una palabra para ese joven. ¿A quién va a usar Dios? Al que hable, no al que se calla, no al que es mudo, al que hable y diga: tengo un Dios que puede cambiar tu vida, tengo un Dios que sana, tengo un Dios que perdona, tengo un Dios que restaura, tengo un Dios que cambia el corazón. Tiene que haber alguien en este lugar que levante la mano y le diga a Dios: heme aquí, envíame a mí, usa mi vida, Dios. Tiene que haber alguien entre nosotros que hoy le diga a Dios: milagros, usa mi vida para ayudar a otros, usa mi vida para restaurar al caído. Tiene que haber alguien entre nosotros que le diga a Dios: aquí estoy. Tiene
tiene que haber alguien, porque allá afuera la gente se está perdiendo, se están perdiendo, y tiene que haber alguien entre nosotros que levante la mano al cielo y le diga: Señor, usa mi vida, Padre, porque si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Si tú no quieres, mi amado, Dios te dice: a ver, ¿no quieres? Hazte un ladito, porque hay otro que viene que va a hacer lo que tú no quisiste. Yo quiero. ¿Cuántos quieren que Dios use su vida? ¿Cuántos quieren ser instrumentos en la mano de Dios? Pastor, pero no tengo la capacidad, no he estudiado la Biblia, no me falta, soy nuevo en el camino de Dios. Mire, Dios no necesita un experto en la palabra de Dios para hacer un milagro. Dios puede dar un milagro en un niño, a través de un niño. Obviamente no estoy promoviendo que no estudie. Estudie, sea ágil con la espada del Espíritu Santo, pero Dios no está condicionado a tu conocimiento ni al mío. Dios puede obrar un milagro con alguien que ni siquiera tiene la fe en Jesucristo. ¿Sí o no? Vamos al último milagro, Juan capítulo 11. Y esto quiero que pongan atención. ¿Cuántos conocen la historia de la muerte de Lázaro? Todos, ¿verdad? Juan 11, versículo 4. Dice así la palabra: y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? A ver, ¿hay enfermedades para la gloria de Dios? ¿Cómo? Para que el Hijo de Dios sea ¿qué? ¿Por medio de qué? De la enfermedad. ¿Sabes que a veces Dios te va a llevar al desierto? A veces Dios te va a llevar a que pierdas cosas. A veces Dios te va a llevar a situaciones donde tú no las vas a comprender. Pero como tú y yo no entendemos, no estamos conectados con la palabra y el discernimiento del cielo, tú vas a pensar que Dios ya no te ama, vas a pensar que Dios te abandonó, vas a pensar que ya Dios no está contigo, pero no entiendes que a veces Dios ocupa los desiertos para manifestar el poder a través de ti. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. O sea, ¿sabes que a veces tu problema es para la gloria de Dios? Porque algo de lo que a mí me encanta del Señor, que los escenarios más propicios para un milagro sobrenatural es cuando tú y yo hemos perdido todo. Cuando no hay esperanza, hermano. Cuando lo perdiste, cuando se fue, cuando se acabó, cuando te sientes totalmente derrotado, cuando te corrieron del trabajo, cuando perdiste tu casa, cuando perdiste las cosas. Ese es un escenario para que lo extraordinario suceda. No entendemos que a veces Dios nos va a llevar al punto de que tú pierdas en la batalla. Sí. Es más, Dios te va a llevar a que tú pierdas, a que tú fracases en tu negocio, a que tú estés en circunstancias donde dices: Señor, ya no puedo más. Porque en ese escenario es donde el poder de Dios se ve de manera más clara, se ve de manera más gloriosa, porque no hay algo que pueda atribuirse al hombre sino a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han vivido algo así? ¿Cuántos han experimentado que de las ruinas Dios levanta algo? ¿Cuántos matrimonios han sido restaurados de la nada? De la nada, del escombro, del caos. Es más, yo conocí un testimonio de unos hermanos que son cristianos y por situaciones extraordinarias ellos toman la decisión de separarse después de muchos años de casados, de mucho tiempo. Y este matrimonio pues tiene este quebrantamiento. Obviamente hay un daño colateral a la familia, a los hijos. Pero lo que hacen ellos es que después de separarse comienzan a buscar de Dios. Y en un punto de la vida esta búsqueda de Dios los vuelve a unir. De lo que ya no había,
Dios hizo algo. Conozco otra historia de un matrimonio donde uno era alcohólico. Obviamente el contexto era el abuso, la violencia, el maltrato. Se separan. Este hombre se dedica a buscar a Dios y a servir a Dios en ese tiempo de separación y de duelo por este abandono. Yo recuerdo que este varón siempre oraba, ayúdenme a orar por mi matrimonio. Oye, pero ya se acabó, ayúdenme a orar. Oye, pero ayúdenme a orar. Siempre pedía oración. Este hombre nunca perdió la fe, siempre estuvo buscando un milagro de parte de Dios. Un día recibe una llamada, era su esposa que lo quería ver. Va a buscar a su esposa y al otro día llegan de la mano junto con su familia a la iglesia. ¿Quién hizo eso, hermano? ¿No fue un milagro? La mujer no quería saber nada de él. La mujer lo había desechado. Pero lo que hizo este hombre, en lugar de llorar, en lugar de quejarse, en lugar de lamentarse, comenzó a servir a Dios en la iglesia. Y en esa búsqueda, donde tú buscas hacer la voluntad de Dios y hacer lo que a Él le agrada, Dios le responde su oración. Y llega el otro día con su esposa y el rostro de ese hombre brillaba. Venía con su esposa y sus niñitos. Y yo cuando lo vi, me quedé así. Su esposa. Me asombró ver algo que parecía o que estaba roto. No es que no estaba roto, ya estaba roto, ya había una separación. Pero tú y yo tenemos un Dios que aún lo más roto lo puede volver a unir. ¿Cuántos dicen amén? Aún lo más quebrantado, Dios lo puede hacer. Versículo 14 de Juan 11. Entonces Jesús dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y vamos al versículo 15, ponlo ahí. Fíjense qué extraño. ¿Qué dice el versículo 15? ¿No hay? Juan 11:15. Pero tiene su Biblia, hermano, ábrala. Juan 11:15, ¿qué dice? A ver, Jesús le dice a sus discípulos: Lázaro colgó los tenis, ya no. Y le dice: y me alegro. ¿Por quién se alegra? Por los discípulos. ¿Para qué? Para que creáis. Quiere decir que en los discípulos había incredulidad. Quiere decir que los discípulos no tenían su fe totalmente sólida con Cristo. Es como si usted pasara una tragedia y yo le digo: me alegro, Israel. Yo creo que ya no vienes a la iglesia, ¿no? Pues yo le llamé al pastor para decirle que tenía un problema y dice: me alegro. Es una locura. Pero le dice Jesús a sus discípulos: me alegro por ustedes, discípulos, porque a través de lo que yo voy a hacer, ustedes van a creer en mí, van a tener una fe sólida. Mas vamos a Él. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él. Esto no, bueno, pues aquí ya es una muerte colectiva, ¿no? Entonces, todos a morir. Porque cuando Jesús les dice que Lázaro está muerto, la palabra muerto también se ocupa la palabra para dormir. Entonces, cuando la gente dormía, era una expresión que parecía que era el sinónimo, ¿no? Pero muchas veces la palabra dormir era dormir literal, y muchas veces la palabra dormir significaba que ya había muerto la persona. Por eso ellos dicen: vamos para que muramos con Él. Ellos pensaban que iban a dormir. Para aclarar esto, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días? Ya apestaba. Ya no había esperanza, hermano. Todo estaba acabado. Sigamos leyendo. Lázaro estaba en el sepulcro. 17, ¿verdad? Lázaro estaba en el sepulcro.
Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, ¿qué? No habría muerto. En otras palabras, Marta le está diciendo a Jesús: pues como que 4 días ya llegaste tarde. Se te hizo tarde, Señor. ¿Cuántos estamos así con Dios hoy? Pues como que el milagro que te pedí ya, Señor, se te pasaron 2 años y mira, es demasiado tarde. Versículo 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es decir, sale Marta y le dices: llegaste tarde. Sale María con Jesús y le dice: llegaste tarde. ¿Había llegado tarde Jesús? Pero si Lázaro estaba muerto, hermanos. Estaba muerto. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Los judíos escarnecían a Jesús porque decía: si son sus amigos y él podía venir antes de que Lázaro muriera, eso no era amor. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿No Jesús sanó a alguien con su pura palabra sin ir? Eso me habla de que Jesús no opera los milagros de la misma manera. Dios obra milagros como Él quiere, cuando Él quiere y de la forma que Él quiere hacerlos. Dios hizo milagros de manera presencial, pero el poder de Jesús es tan inconcebible, tan grande, que una sola palabra de Jesús puede producir un milagro en alguien. Por eso cuando alguien está en otro estado, en otro país y nos pide oración, nosotros oramos, porque sabemos que nuestra oración puede provocar un milagro en China, en Japón, en Colombia, en Asia, porque el poder de la palabra es ilimitado. El poder de la palabra puede tocar a alguien ahorita mismo en Asia, pero no lo hizo. Jesús dice que cuando llegan a notificarle que su amigo está muerto, no dice ni siquiera Lázaro está enfermo, dice: al que amas está enfermo. Había una relación tan estrecha entre Lázaro y sus amigos que ni siquiera fue necesario pronunciar el nombre de Lázaro. Dijeron: al que tú amas está enfermo. Y Jesús sabía que era su amigo, porque era su amigo. Versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahora, había una tradición judía, hermanos, porque esto de los 4 días no es coincidencia en la palabra. Había una tradición judía donde ellos creían que todavía al tercer día el espíritu de la persona estaba rondando y podía resucitar. Esto era una cuestión judía, no viene en la Biblia porque esto es una tradición judía. Así es que Jesús, conociendo las tradiciones judías, tenía que esperar hasta el 4.º día para que no atribuyeran a la tradición judía de que podía haber sido por eso. Jesús tuvo que esperar 4 días para que no hubiera duda de que fue el que resucitó o el que iba a resucitar a Lázaro. Por eso fueron 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué necesitamos hacer? Creer. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está a mi alrededor. Y aquí viene el propósito del milagro: para que crean que ¿qué? Que tú me has enviado. ¿Cuál era el propósito de este milagro? Que los judíos creyeran en Jesús. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Pásenos de alabanza, por favor.
quiero preguntarle algo, hermano. ¿Qué es lo que hoy para ti representa un desafío en pensar que Dios no lo puede hacer? ¿Qué es lo que hay en tu vida que dices, Dios puede hacer esto, pero esto tal vez no, o tal vez no es el tiempo? ¿Hay algo en tu vida que tú ves como un gigante, que tú ves como un obstáculo, que tú ves que eso va a impedir que se cumpla lo que tú estás anhelando en tu corazón? Y cuando hablo de eso es cuando lo que tú estás pidiendo está alineado a la voluntad de Dios. Porque dice Santiago, pedís y no recibís, porque pides mal, porque pides para vuestros deleites. Yo no le estoy hablando de un deseo banal. Pastor, yo quiero un Lamborghini. Bueno, una casa de 5 pisos. Puedes tenerla. Yo no estoy hablando de ese tipo de milagros, de prosperidad. Yo estoy hablando del milagro cuando tú anhelas que la persona que tú amas, que tiene contacto contigo, venga a los pies de Cristo. Yo hablo de ese tipo de milagros. Yo te estoy hablando del milagro que tú necesitas tal vez hoy en tu vida, de poder vencer algo que no has podido vencer. Yo te estoy hablando del milagro tal vez de puertas abiertas, algo que tú anhelas para bendecir a otros. Yo te estoy hablando de situaciones que al momento de que se cumplan, no solamente tu vida será bendecida, sino la vida de los que están a tu alrededor. Esos son otro tipo de milagros, otro nivel. Yo te estoy hablando de un milagro que a lo mejor si Dios te lo cumple, tu vida va a tomar un giro de 360 grados. ¿Hay algo que tú anheles en tu corazón hoy que va a cambiar tu vida y va a cambiar de los que están a tu alrededor? Yo hoy mismo tengo un milagro que le he pedido al Señor, que nos dé un lugar el doble de ese tamaño. Ese es un milagro que yo estoy anhelando. Yo he pedido al Señor un milagro de que nos dé, de que un día podamos abrir una casa para recibir alcohólicos y drogadictos. Yo he orado por eso, porque hay gente que no tenemos dónde ponerla. Aunque quisiéramos ayudarla, estamos limitados. No tenemos los recursos suficientes, hermanos. Yo he orado que Dios nos dé un milagro de abrir un orfanato, de abrir una casa para dar desayunos a la gente de la calle. Yo hablo de esos milagros. No estoy hablando de milagros personales. Estoy hablando de milagros que al cumplirse van a bendecir la vida de alguien más. He orado para que mi padre terrenal, mi papá, venga a los pies de Cristo. Ese es un milagro, hermanos, porque lleva rechazando el evangelio por años. Y he anhelado en mi corazón, en lo más profundo, que él tenga un encuentro con Dios. Estoy hablando de ese tipo de milagros, ¿me estoy explicando? He orado que Dios nos permita alcanzar esta unidad, que Dios nos permita alcanzar a las familias, que Dios nos permita ayudar a sanar a los enfermos, que Dios nos permita levantar como ese muchacho que pasó hace rato. ¿No creen que yo he anhelado que Dios nos dé los recursos para bendecir a alguien más? Pero ¿qué milagro tienes tú en tu vida? ¿Qué milagro tienes tú hoy sobre la mesa delante del escritorio de Dios? Porque quiero decirte que Dios es un Dios que puede hacerlo. Es un Dios que tiene el poder para poder crear de la nada algo. Es un Dios que en el desierto puede hacer que caiga maná y puede alimentar un pueblo. Es un Dios que en el propio desierto de una roca puede provocar que salga agua. Es un Dios que puede dar vida a una matriz estéril. Es un Dios que puede sanar un tumor en el cerebro. Es un Dios que puede restaurar un matrimonio roto. Es un Dios que puede levantar un joven con problemas de adicciones. Es un Dios que puede sacar a alguien de la profundidad de la depresión y Dios lo puede sacar. Es un Dios que puede restaurar la vida más quebrada sobre la tierra. Es un Dios que puede sanar los corazones más despedazados que existan sobre este planeta. Es un Dios que levanta muertos. Y vamos ahora sí al versículo.
Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, el que estaba muerto, el que hedía porque ya llevaba 4 días, el que estaba atado dentro de esa tumba, el que ya no había esperanza humana, natural, para que él se levantara, el que estaba ya, había un velorio, había personas llevando el luto de María y Marta, el que ya no había esperanza, de repente se levanta. Y Dios y Jesús tuvo que decir el nombre de Lázaro de manera particular, porque si Dios dice que se levanten los muertos, se hubieran levantado todos los muertos de ese momento. Jesús tuvo que especificar el nombre de Lázaro, porque el poder del nombre de Jesús puede levantar a todos los muertos. Usted imagínese, hermano, que Jesús hubiera dicho: muerto, levántate. Se levantan todos los muertos resucitan, todos los muertos resucitan. Pero Jesús tuvo que decir: Lázaro, tú levántate. Y Dios te dice a ti hoy: tú levántate. No importa tu condición, no importa tu pasado, no importa las circunstancias que ves, no importa lo que sientes. Dios te dice: levántate, 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 porque yo tengo el poder para darte vida. Jesús tuvo que mencionar el nombre de Lázaro, porque si no se hubieran levantado todos los muertos. Porque Jesús tiene el poder para hacerlo, porque Él es el dador de la vida. Él la pone y Él la quita, Él la da y Él la pide, porque Él es Dios. Jesús dijo: no toman mi vida, yo la doy, yo la pongo, porque tengo el poder para volverla a tomar. Porque la cruz no fue el final de Jesús, porque la cruz no fue el final de su obra. Él tenía que levantarse, Él tenía que resucitar, y al tercer día la tumba queda vacía. Esa tumba quedó vacía, y Jesús está en mí y está en ti. Aleluya. Empiezan a tocar milagroso. La tumba quedó vacía. La tumba quedó vacía. La muerte no pudo contener a Jesús. La muerte no pudo detener a Jesús. La tumba quedó vacía. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano.